Hola, ¿cómo están todos? El 9 de febrero en Ecuador se realizan elecciones presidenciales para decidir quién va a estar a la cabeza de la dirección política y gubernamental de esa nación suramericana. Son 13.7 millones de electores y electoras que están convocados no solamente a elegir su presidente, sino también a 151 parlamentarios que integran la Asamblea Nacional. Sobre esto vamos a hablar en la entrevista del día de hoy, pero antes de presentar quién va a ser nuestra invitada, voy a recordarle la importancia de que se suscriban a cada una de nuestras plataformas digitales. En nuestro canal de YouTube estamos como Alma Plus TV. Suscríbanse, activen las notificaciones para que estén al tanto de cada uno de los contenidos que diariamente estamos compartiendo con ustedes. Sin más, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Irene León, socióloga, analista política, estudiosa de los procesos democráticos latinoamericanos, y el día de hoy va a compartir con nosotros su análisis a propósito de este importante hecho electoral que estamos a solo días de ver en el Ecuador. Bienvenida, Irene. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por primera vez en Alma Plus TV. Vamos a iniciar esta conversación, Irene, hablando de lo que está sucediendo en tu país, en el Ecuador, próximas elecciones, ya a poquitos días de que se realice esta primera vuelta para elegir a un nuevo liderazgo que va a estar asumiendo la presidencia de tu país. Y están dos principales contendientes. Está el presidente Noboa, que se postula a la reelección, y está también Luisa González, que encarna al correísmo, a la Revolución Ciudadana, y que están liderando lo que son las encuestas, lo que es la intención de voto de los más de 13 millones de electores que están convocados a participar en estas elecciones el próximo domingo. ¿Cómo está el panorama político? ¿Cómo está el panorama electoral rumbo a lo que va a ser esta importante elección? Bueno, es un panorama con una disputa muy importante y significativa. El antecedente es que en Ecuador se vivió 10 años de un proceso de cambio intensivo, la Revolución Ciudadana, y que esta Revolución Ciudadana fue prácticamente liquidada del poder a través de una suerte de golpe blando. Todavía en el país no se ha estudiado suficientemente las características de esta situación que le llevó al país no solo a un retorno al neoliberalismo, sino incluso a situaciones más graves como ahora una suerte de dictadura libertaria y acuerdos de altísimo tenor con Estados Unidos, país que incluso desarrolló una ley para la gobernanza de Ecuador que se aprobó allá en ese país en diciembre de 2022. Entonces es un país complejo, lleno de contradicciones, en el que, no obstante esta situación que les describo, el proceso de revolución ciudadana se mantiene y el movimiento Revolución Ciudadana es la principal fuerza política del país. Y digo se mantiene porque luego de esta suerte de golpe blando sobrevino una persecución política intensiva, un proceso de lawfare dirigido principalmente contra el movimiento Revolución Ciudadana. Tanto así es que su líder, Rafael Correa, y buena parte de los cuadros políticos tuvieron que huir al exilio. Entonces el propio Rafael Correa, como sabemos, está en exilio. Y luego el movimiento localmente ha tenido muchos altibajos, y más que altibajos, unos indicios de persecución y violencia frente a su quehacer político. Entonces, por eso digo, ese movimiento es una suerte de un sobreviviente político, pero que como conocemos está ahora entre las principales fuerzas, estuvo todos estos años, incluso a pesar de todo lo descrito, es una de las principales fuerzas políticas del país, se dice que la mayor, y ahora está punteando las intenciones de voto para las elecciones. Entonces hay 16 candidaturas, de esas Luisa González de la Revolución Ciudadana va
primera hasta el día que se cerraron las encuestas, hace 3-4 días, y Daniel Noboa, el gobernante actual de un movimiento de derecha que coquetea bastante con la extrema derecha y la economía libertaria, está segundo. En estos últimos días, ya el 9 son las elecciones, domingo 9. Así es. En estos días ya están prohibidas las encuestas, no obstante, hay una avalancha de resultados de encuestas que le dan ventaja a Noboa. Y además de eso, se está creando un ambiente comunicacional principalmente para posicionar la idea de que Noboa incluso podría salir victorioso en la primera vuelta. Ayer corría, Irene, en eso. Perdón. Ayer corría, Irene, la noticia de que el presidente Noboa había decidido seguir el ejemplo de Donald Trump e imponer aranceles a México. ¿Eso afectará la visión, la intención de los votos de los ciudadanos ya tan cercana a las elecciones? Mira, normalmente Daniel Noboa, siguiendo la legislación electoral nacional, el Código de la Democracia, él debería estar fuera del mandato presidencial en estos días porque él está intensivamente inmerso en la campaña electoral, pero no lo ha hecho, entonces es un candidato que está fuera de la ley. Y continúa emitiendo no solo una, sino varias medidas al día que son parte de su campaña electoral. Entonces, evidentemente, una medida que él la presenta como ventajosa para dinamizar la producción y la economía nacional podría ser influyente en los resultados electorales, pero quizá lo más significativo en ese sentido es que él tiene una movilización de campaña monumental. No olvidemos que no solo estamos hablando del heredero más rico del país, que tiene su familia, es dueña del principal holding económico, entre cuyos aspectos tienen distintos ítems de exportación, las bananeras, entre otras. Entonces no estamos hablando de una persona común, sino del personaje más rico del país. Entonces todo está a disposición, no solo, tal vez no su fortuna, pero el poder de su fortuna y su entorno, y los recursos públicos. Incluso él se está desplazando a la campaña en el avión presidencial. Entonces, todos los días tenemos medidas como esta de imponer aranceles a las importaciones mexicanas y otras iniciativas, donaciones a la gente empobrecida, frente a la cual no tiene políticas ni medidas exactas, ni siquiera en su programa, y medidas muy clientelares que sin duda en estos días van a continuar apareciendo, buscando a ganar los favores del electorado. Hablando de ganar el favor del electorado, lo que finalmente quieren cada uno de los candidatos, que es ganar el voto, ¿cuáles son esas promesas, cuáles son esas intenciones que han mostrado cada uno de los candidatos a propósito de los ofrecimientos que han hecho al electorado para ganar su voto? ¿Qué ha caracterizado la campaña de uno y la de otro? Mira, yo creo que hay un aspecto que es relevante para caracterizar el ambiente que vive el país, y es que inmediatamente luego de la llegada de Daniel Noboa al poder, él declaró al país como un país en conflicto interno, en guerra interna. Y esa declaratoria de conflicto, de guerra interna, ha permitido una militarización del país e incluso el desarrollo de acuerdos militares con Estados Unidos que le dan a carta blanca para que ese país en cualquier condición o situación pueda actuar en aire, mar, tierra y ciberespacio en el territorio ecuatoriano. Entonces, esa situación es muy especial porque ese contexto, ese ámbito de una guerra que supuestamente es declarada contra el terrorismo y el narcotráfico, influye el comportamiento no solo de las fuerzas de seguridad, sino de todas las instancias del país, e influye en la campaña electoral.
Eh, eso ese tipo de respuestas, de crear un enfoque de fuerza para todo lo que sucede en el país y de obligar al país a conducirse enteramente con respuestas violentas a una violencia, se expresa también en el ámbito político. Entonces, en el debate presidencial que hubo, de las 16 candidaturas, apenas 2 no hablaron de respuestas que prácticamente podríamos decir están cercanas dentro o muy cercanas no solo a la extrema derecha, sino al neofascismo. Para dar una idea a la audiencia de Alma Plus, decirles que, por ejemplo, la primera pregunta era una pregunta que iba en contra de los derechos humanos y de los derechos de la niñez, porque se preguntaba si deberíamos encarcelar como país a la niñez infractora, y la mayoría de los candidatos dijeron no solo que sí, sino cosas mucho peores para esa niñez. Entonces, eso describe cómo culturalmente el país se ha movido hacia este tipo de respuestas y actitudes, y que se prevé, según todos estos, que el Estado debería ser como un centro represor aún más agudo de lo que ya tenemos ahora, que estamos en una suerte de dictadura. Así que el ámbito de la mayoría de las candidaturas es ese. Entre las dos que se desprenden de todo ese gentío de 16, que son Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, bueno, Daniel Noboa, él ofrece una continuidad de lo que tenemos. Y lo que tenemos ha sido una destrucción de la institucionalidad del país para llevar el país a una versión de libre comercio y libre mercado, y de mercado total, es decir, que el país no tenga más institucionalidad ni reglas y que las fuerzas del mercado nacionales y extranjeras actúen aquí. Entonces, ese es el principal eje de lo que sucede. Por otro lado, continuar con este ámbito securitista que describí para dar una pauta de lo que acontece, es decir, violencia y más violencia y respuestas de violencia y militarización, e incluso el involucramiento del país en la estrategia militar, en la geoestrategia estadounidense para la región y para la zona del Pacífico. Entonces, ese es el segundo ámbito en el que se mueve. Y luego, un tercer nivel es un país que ya no tiene una política exterior propia. Es decir, toda esta fase, desde antes de Noboa, incluso en Ecuador, predomina la versión estadounidense de las relaciones con el mundo, y con Noboa esto se ha profundizado. Es decir, el ejemplo de los aranceles a México, por ejemplo, el mismo día que en Estados Unidos se propuso esa medida, pueden dar una idea de lo que sucede aquí. Entonces, la política exterior ecuatoriana está secuestrada por Estados Unidos e Israel principalmente, y eso es lo que ofrece Noboa, y más bien una profundización. Y en el caso de Luisa González, ¿cuál es el cambio que propone esta candidata? Luisa González tiene primero una propuesta de retornar el país a un mínimo espacio de democracia e institucionalidad. Esta suerte de golpe blando ha venido con una fuerza destructora absolutamente de todo, al punto que aquí el lema de Luisa González es revivir al país, reconstruir el país. Bueno, la palabra revivir da una pista de lo que sucede aquí. Entonces, esa es la propuesta inmediata: dar un poco de institucionalidad, recuperar la institucionalidad, la democracia, y volver a la constitucionalidad. La Constitución de la Revolución Ciudadana es la Constitución que está vigente aquí, que es una Constitución muy progresista y que obviamente en esta fase no está siendo respetada. Entonces, Luisa González tiene 5 puntos en el marco de esta estrategia mayor de recuperar al país, y esos son: 1, la seguridad ciudadana ante todo este régimen y esta situación de militarización, violencia,
avance de los capitales ilícitos y de prácticas de economías ilícitas, entre esas el narcotráfico. Entonces, seguridad ciudadana es un eje importante frente al cual Luisa González propone restablecer los sentidos humanos, desarrollar un pacto ético para volver a tener otros valores que no sean los de responder a la violencia con violencia. Entonces, ese es uno. La economía, volver a tener una política económica, tener una propuesta de economía soberana y medidas de emergencia en esa materia. Porque, como les insisto, el país está en un proceso destructivo en términos económicos, con altísimos índices de desempleo, sin una pauta de gestión del Estado, a no ser la única medida que es el endeudamiento, principalmente hacia las instituciones financieras, que se ha multiplicado en estos cortos 7 años. Es decir, el país ha pasado de ser un país que auditó la deuda externa y que tiene un tope constitucional para eso, a ser uno que orienta toda su aspiración económica hacia el endeudamiento. Entonces, la propuesta segunda de Luisa González es esta, de restablecer la economía, de tener una política económica y de tomar varias medidas para que el país pueda levantar su economía, su activación económica y volver a ponerse de pie. El tercer punto es la energía, y ahí también volver a tener una política energética, y Luisa González propone una política integral que interrelacione las distintas fuentes energéticas y capacidades que el país tiene, porque es un país muy rico en recursos, pero que, para dar un ejemplo, teniendo una infraestructura de hidroeléctricas y de fuentes complementarias para dotar de energía eléctrica al país, hemos pasado casi todo este año con hasta 14 horas de apagones eléctricos permanentes. Entonces, la misión de Luisa González y lo que ella propone es restablecer una política socioambiental, además de recuperación de una propuesta diversificada de distintas fuentes de energía y más. Entonces, además, cambiar la imposición de los oligopolios que han tomado el control de las energías renovables y no renovables aquí en el país, es decir, volver a tener una política de Estado en esa materia. Y al fin, recuperar también en los sistemas sociales, tener política social, volver a levantar en pie la educación universal y gratuita en las 3 etapas educativas, tener una política de ciencia y tecnología para que el país vuelva a reactivarse en ese sentido, y volver a tener una mirada hacia la gente, la salud integral, restablecer el sistema público de seguridad social. En fin, hay todo por hacer y reconstruir, y Luisa González está proponiendo, como lo dije, revivir al país. Y al fin, el quinto aspecto es una mirada hacia el empoderamiento, la inclusión y los derechos. Y ahí, por la situación destructiva que vive Ecuador, obviamente que la vigencia de derechos es un punto número 1, porque es un país que ha caído en índices alarmantes de exclusión, con situaciones que aquí no se conocían, de violencia hacia la niñez, de situaciones de exclusión y de violencia hacia la gente empobrecida. Por ejemplo, supuestamente con las medidas de la guerra interna para luchar contra la economía ilícita, son los sectores más empobrecidos que están viviendo persecución, encarcelamiento, violencia, etcétera. Recientemente supimos, ayer o anteayer, de un bebé de meses que salió gateando ante una acometida de violencia que asesinó a su madre. Y hace poco,
como violencia de Estado, se incineraron y torturaron a 4 niños afrodescendientes. Entonces, para dar un índice de todo lo que tendrá que hacer en el caso de que Luisa González salga victoriosa y pueda recuperar el país. Buena parte de sus políticas y medidas en este sentido tienen que ver con la igualdad fundamental entre hombres y mujeres. Entonces, Luisa González, que además sería la primera presidenta de Ecuador, propone toda una importante línea de propuestas y políticas para la igualdad. La igualdad para las mujeres, pero también otras medidas para la igualdad en todos los sentidos. Así que estamos hablando de 2 líneas completamente contrapuestas que disputan las elecciones el domingo 9. Ahora, Irene, hablemos un poco de la participación. ¿Qué se prevé que sea el comportamiento de los electores y las electoras el próximo domingo en Ecuador? Normalmente es una alta participación la que están acostumbrados ustedes a tener en Ecuador en las elecciones presidenciales, o ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la expectativa de participación de los ciudadanos? Bueno, la singularidad es que aquí participar, ejercer el derecho al voto es obligatorio, no es opcional. Aquí tenemos que votar, es un derecho que es parte de la ciudadanía y es irrenunciable. Entonces, la participación es alta comparada con muchos otros países, porque es un derecho irrenunciable la participación a las elecciones. Entonces, aquí se habla de que la constante en las últimas elecciones está entre 80-85% de la participación del electorado, que en América del Sur es significativa, y esto especialmente porque hay una buena parte de la población que está en procesos de movilidad humana. Con el retorno al neoliberalismo y la crisis económica, hay aquí una suerte de estampida de la población. Hay millones de personas que han salido prácticamente a pie del país por el desierto del Darién para emigrar, y que desgraciadamente ahora están siendo retornados, pero que para el tema que estamos tratando, eso significa que hay un porcentaje de la población que no va a ser contabilizada en el proceso electoral. Pero, como digo, como el derecho a participar en las elecciones es irrenunciable, hay un indicio alto de participación. Y hay un indicio alto de involucramiento en la vigilancia electoral también. ¿Cuál es la relación que tiene el electorado con la institucionalidad comicial ecuatoriana? ¿Hay una confianza en el ente electoral? ¿Hay una seguridad del ciudadano en que su voto va a ser respetado y que las instituciones van a ser garantes de esa decisión del pueblo a elegir? Mira, en este último proceso electoral y en los más recientes han ido como increciendo ciertas vulneraciones del Código de la Democracia. Ya describí, por ejemplo, que Noboa no está respetando la legalidad electoral en distintos aspectos, y el Consejo Nacional Electoral no está observando eso. ¿Ha sido sancionado? ¿Le han llamado la atención el ente comicial con respecto a ese comportamiento del presidente Noboa? No ha habido ningún llamado de atención, al contrario, hasta explicaciones justificativas. Entonces eso produce alguna inseguridad, al punto que hay analistas que hablan de que aquí hay 17 candidatos y candidatas, y son 16 inscritos, y la adicional sería la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que está también actuando como una candidatura más a favor de Daniel Noboa. Entonces, de estos últimos días que están presentándose síntomas y llamadas de alerta por parte del movimiento Revolución Ciudadana especialmente, obviamente hay que estar muy atentas a lo que haga o deje de hacer el Consejo
Nacional Electoral y toda la institucionalidad relacionada con la vigencia y el respeto al Código de la Democracia y a otras prácticas. Es decir, como estamos en un país declarado en conflicto interna, con una persecución política intensiva contra Revolución Ciudadana, hay una desigualdad de condiciones en la llegada a las urnas, no solo de las dos candidaturas, es decir, la candidata Luisa González llega de otra manera que no es desde el ejercicio del poder y la opulencia, sino desde una movilización con el pueblo y desde el pueblo. Y por otro lado llega con medidas desiguales que impone estas prácticas como de no vigilar las movidas de la otra candidatura. Entonces, aquí en el país hay esa situación, una cierta tensión también, porque la emisión de resultados de encuestas en días en los que ya las encuestas están prohibidas, que tratan de legitimar una victoria en primera vuelta del candidato Noboa, anuncian que pueden haber otras situaciones de inestabilidad política que se estén anunciando. ¿Cómo se traducen en Ecuador las dinámicas y las tendencias políticas de la región? Esos actores internacionales dentro de Latinoamérica, ¿cómo se traducen? ¿Tienen alguna influencia? ¿Tienen algún impacto en cómo se están llevando las cosas dentro de Ecuador a propósito de estas elecciones? Mira, creo que por un lado está esta fuerte presencia de Estados Unidos en el país desde el inicio, desde 2017, desde el retorno al neoliberalismo. Yo insisto en esa presencia que es importante, significativa, a tal punto que yo podría decir que en las elecciones en el país no vamos solos, es decir, no estamos en una contienda entre ecuatorianos, hay otras fuerzas que están incidiendo aquí. Por otro lado, hay en esta movilización del OFER, que es judicial y comunicacional, hay toda una arremetida mediática frente a la izquierda y el progresismo, no solo en Ecuador, sino en la región. Hay una satanización de las posibilidades de que la región pueda volver a integrarse y que Ecuador pueda ser parte de ese proceso. En fin, hay técnicas bastante sofisticadas de comunicación que están buscando orientar los comportamientos, las opciones de la población y su toma de decisiones, satanizando la posibilidad de que la Revolución Ciudadana pueda volver al poder y que pueda volver de la mano de alianzas del progresismo y del socialismo latinoamericano. Entonces, eso indica que no hay solamente las fuerzas de Estados Unidos aquí, sino que es lo más importante en el momento. Ya dije que la política exterior de Ecuador es ahora una suerte de relación bilateral con Estados Unidos, todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, esa presencia es clave, es importante, así como la de Israel en nuevas propuestas de inteligencia y de seguridad, en fin. Y Ecuador se ha alejado desde la visión de la derecha y de los gobiernos neoliberales, se ha alejado completamente de una perspectiva regional, latinoamericana y del Caribe, y de una posibilidad que pueda el país crecer desde ahí. Esas son las principales fuerzas que se mueven en el país. Por otro lado, ya el pequeño señor Noboa se ha movido de modo muy cercano con las iniciativas libertarias, especialmente con Bukele y Milei, como hemos podido ver públicamente en los últimos tiempos. Y eso parece insignificante, pero es relevante porque detrás de esos personajes que parecen hasta irónicos, detrás de esos personajes hay la propuesta de mercado total, que es la idea fuerza del capitalismo de ahora. Finalmente, Irene, ¿hay posibilidad que alguna de las opciones, en este caso Luisa González, que tú comentas que tiene hasta los momentos la preferencia del electorado, según las últimas encuestas que pudieron ser publicadas, de que alguna de estas opciones gane
desde la primera vuelta o tú crees que se va a requerir la segunda vuelta en Ecuador? A ver, eso es un poquito complicado por las situaciones que no son regulares, digamos, no es una contienda en la que estábamos en Ecuador presentando opciones entre ecuatorianos. Hay otras fuerzas exteriores, como mencionaba, y por otro lado hay irregularidades por parte de la candidatura de Noboa. Pero sí puedo hablar de una tendencia. Hay una tendencia en el país que viene independientemente de esta situación, mostrando que Revolución Ciudadana se presenta como la principal fuerza política del país. No obstante, todos estos obstáculos en los dos últimos procesos electorales, la candidatura de Revolución Ciudadana fue primera y pasó a segunda vuelta. Y ahora se ven indicios de que hay una fuerza mucho más potente, mucho más consolidada, y que podría Luisa salir victoriosa en las elecciones. Así que vigilancia electoral y ojalá todo suceda en regularidad en el país. Bueno, muchas gracias Irene por haber dedicado estos minutos a Alma Plus TV y hacernos conocer los detalles, los intríngulis de todo lo que está sucediendo ahí en Ecuador a propósito de las elecciones que se van a realizar este domingo 9 de febrero. Tu convocatoria a los ciudadanos y ciudadanas de Ecuador para que participen y que sea una fiesta participar electoral. Y estar vigilantes, creo que esa es la principal idea, vigilar las urnas, vigilar los resultados, estar pendientes de esto. Bueno, muchísimas gracias a Alma Plus TV por esta entrevista y siempre es un gusto estar en los medios de Venezuela. Un abrazo muy grande. Muchas gracias Irene, para nosotros también fue un placer, un gusto escucharte y saber tu análisis. Estábamos escuchando a Irene El León, ella es analista política, socióloga, estudiosa de los procesos latinoamericanos, de los procesos democráticos que se viven en la región y nos estaba dando un esbozo de lo que es el panorama político electoral en Ecuador a propósito de las elecciones presidenciales que tendrán su primera vuelta el próximo domingo 9 de febrero, donde están convocados a participar 13.7 millones de ecuatorianos y ecuatorianas para elegir quién será el próximo presidente o presidenta del Ecuador. Hasta luego, Irene. Adiós. Y a ustedes, amigos de Alma Plus TV, les invitamos a que se suscriban a cada una de nuestras plataformas. Estamos como Alma Plus TV en las diferentes redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, actívense en nuestras notificaciones para que estén atentos de cada uno de los contenidos que estamos compartiendo con ustedes día a día. Nos despedimos y les deseamos que estén muy bien y nos encontramos nuevamente cuando estemos nos viendo en un nuevo encuentro. Chao.